estoy con fiebre o algo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompañan en este Juvenil DH Live, en nuestro programa en directo, Ángel Herrera, Álvaro Sanz, David Cabedero. Buenas tardes, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola. Vale. Para nuestro directo de hoy, chicos, vamos a hablar de la cantera del Real Betis Balompié, del conjunto sevillista. Vamos a hablar también de Pablo Marín, de esa perla de la Real Sociedad que podemos llamar. Y por último hablaremos de Pablo Barrios como posible solución a ese mediocampo del Atlético de Madrid. Yo creo que este tema le va a gustar mucho a Ángel Herrera. Sí. Pues si os parece, si queréis, podemos empezar por pues hablar un poco de esa cantera del Real Betis, que vamos a centrarnos un poco, ¿no?, en este jugador en concreto, un jugador, que tiene una frase que es muy interesante, ¿no? Esta de: a mí me enseñaron a querer al Betis por encima de todo. Si queréis, por poner un poco en contexto este jugador, justo que has hablado tú, primero has dicho la frase antes tal, es Dani Pérez, sevillano, del Betis, pues nació en Sevilla, obviamente, medio centro ofensivo que juega en la cantera del Betis y que ahora actualmente tiene ficha del Betis, del filial del Betis, es del año 2005 y es y ha sido noticia esta semana porque ha debutado con el primer equipo de Pellegrini. Sí, es un chico muy, con mucho talento, con una gran capacidad de asociación. Luego cuando hablemos más en profundidad de él, yo además hoy he tenido la suerte de que he estado cubriendo el partido de la Sub-18 y pues ha participado en ese partido y la verdad es que ha sido de lo más destacado en la segunda mitad. Y creo que es un chico que tiene unas características, justo veíamos en pantalla esa foto que se hizo con Ceballos, es un chico que puede recordar a Dani Ceballos pues en algunos aspectos del juego, yo creo. Sí, lo de Ceballos, por poner en contexto, es que, como conocido por todo, jugador del Real Madrid, es la última gran estrella que salió de la cantera del Betis y tiene muy buena relación con Dani Pérez en este caso. Y como los dos son béticos, porque aunque Ceballos está en Madrid, ya están otros equipos, siempre se ha declarado así y siempre ha dicho que su sueño es volver al Betis. Cuando Dani tuvo un acontecimiento con él, Ceballos explicó que Dani Pérez a él le considera uno de los jugadores más potentes de la cantera del Betis y que es muy humilde y tiene muy claras las ideas de que quiere ser futbolista profesional. Y por dar también unos cuantos datos, el año pasado debutó con el filial, como has dicho tú, Alex, y a raíz de ahí ya prácticamente se asentó y ahora mismo pertenece al Betis Deportivo, juega todos los partidos con el filial, aunque está entrando en dinámica el primer equipo. Ahora el parón en el Mundial va a ser muy importante para él porque informa al Diario de Sevilla que ahora en el Mundial, como todos los equipos, prácticamente va a haber una pretemporada, pretemporada, pero es decir, un stage de partidos y entrenamientos para jugadores que no han ido al Mundial y evidentemente evidentemente lo va a hacer con el primer equipo y a raíz de ahí pues van a decidir si sigue alternando con el primer equipo y con el filial o si le dejan de revulsivo en el primer equipo. Yo, tengo ahí hay una cosa de última hora que no sé si queréis que comentemos ahora, porque es cambiar radicalmente de tema. Es simplemente mencionar lo que acaba de pasar en el partido del Barça, David, que me lo acabas de comentar tú. Pues es de interés del tema de juveniles, es para quien esté ahora mismo en el directo, para que se entere. Como tú bien dices, es un poco así de última hora y es que Xavi Rial ha debutado con el FC Barcelona en
en el encuentro en el que estaba jugando el Barça contra los Osasuna. Ha entrado por Pedri, bueno, no es posición por posición en este caso, porque el Barça partía con uno menos durante todo el encuentro y ha salido un poco, porque al final se ha puesto, o sea, después de ir perdiendo ha conseguido ponerse por delante del Barça y pues ha salido en este caso para contener la ventaja culé. Y nada, por comentar un poco así su trayectoria, es un chico nacido en 2003, por lo que ahora mismo no tiene ficha, o sea, no está en edad de juvenil, sino que ya estaba en el Barça B, con el Barça Athletic, como se llama desde este año. Y bueno, como estábamos comentando, tras la retirada de Piqué, pues bueno, ha pasado un poco más a dinámica de primer equipo. Parece ser un poco el central que va a ocupar esa posición después de su retirada y sobre todo por las lesiones que ahora mismo atraviesa el Barça en el equipo. Pues ahí lo tenemos. No sé si, bueno, yo sí que creo que con esto podemos cambiar de tema. No sé si no tenéis nada más, ningún apunte más que añadir. Podemos cambiar un poco de bloque y hablar pues también un poco de otro perfil, un poco, bueno, también importante. En este caso de la cantera de Zubieta, de la cantera de la Real Sociedad, un jugador, bueno, que tan solo tiene también 19 años, pero que ya es jugador de primera división, hijo de exfutbolista, debutó con el primer, que también debutó con el primer equipo, y jugó 25 partidos, que ha saltado de la cantera de la Real Sociedad a disputar 4 partidos en primera división, bajo las órdenes de Imanol Alguacil, y que no es otro que Pablo Marín, jugador del 2003. Sí, introducimos un poco ya sobre él hace una semana, porque al final era un jugador que estaba un poco en boca de todos en el sentido de que era un chico de 19 años que al final estaba acumulando ya algunos partidos con el primer equipo. Y bueno, como tú comentabas, al final es el 17º canterano que convoca Imanol Alguacil en su equipo. Y un poco por hablar ya de la trayectoria que ha tenido últimamente y por lo que estamos hablando de él hoy, al final, es precisamente porque ha renovado, y eso es después de las actuaciones, o sea, porque va a renovar después de las actuaciones que ha tenido, ¿no? Debutó el 22 de octubre en Liga frente al Real Valladolid, entró los últimos 15 minutos y sorprendió a todos cuando en la siguiente jornada ante el Betis pues partió como titular en un encuentro en el que la verdad es que fue bastante completo, ¿no? Ocupaba la posición de media punta, que pues eso hizo un poco también que Brais Méndez, por ejemplo, actuase a una altura un poco más baja de lo que acostumbraba, y la verdad es que prácticamente creo que fue el jugador más destacable en esa primera mitad de la Real Sociedad. Y bueno, por decir un poco también que su trayectoria se extrapola a Europa, en el sentido de que también ha jugado con la Real Sociedad en Europa League, partiendo también como titular ante el Manchester United en la semana pasada, en el encuentro que perdió la Real Sociedad, pero que al final fue un sabor agridulce porque al final pasó también como primera. Ojo, sí, que esto... Ojo, un segundo, que quiero apuntar este dato, que esto es un dato que me gusta. Es el jugador número 17 que hace debutar Imanol Alguacil. A ver, yo dos cosas quiero decir. Lo primero, que cuando se habla de cantera en España siempre se habla de siempre tenemos se viene a la cabeza la Masía, pero realmente los datos indican que las mejores canteras del fútbol español están en Bilbao y en San Sebastián. La del Athletic Club de Bilbao es obvio, porque si tienen la política de sus jugadores de su zona, pues es obvio que los jugadores básicamente se van a nutrir de ahí. Pero la Real Sociedad lleva años trabajando muy bien desde Zubieta, con el dato que ha dicho Alex, y solo hace falta ver el equipo que tienen, porque por ejemplo Zubimendi salió de la cantera, Carlos Fernández salió de la cantera, John Carricaburu ha salido de Zubieta también, caso de Pablo Marín que estamos hablando hoy. Entonces, no sorprende que haya podido llegar a jugar y con Imanol Alguacil. Otra cosa que también quería decir es que, por hablar un poco del partido, o sea, de los datos que ha dado David, el partido contra el Real Valladolid sorprende porque es un partido que está lloviendo mucho, y creo que es un dato interesante porque el partido se estaba haciendo muy cuesta arriba con la Real Sociedad debido al tiempo y las condiciones del campo, y sobre todo que iba perdiendo 1-0, pues básicamente del minuto 10 del partido, así.
Entonces le saca el campo a él y a Robert, Imam Alguacil le saca el campo a él y a Robert Navarro. Lo que ocurre es que, sin duda alguna, aunque solo jugó 15 minutos, fue el jugador que más peligro y mejor jugador del partido. Bueno, de la Real Sociedad, no del partido. Entonces, su gran actuación es por la que es recompensado al encuentro siguiente, como ha dicho David. Nada. Y yo lo que iba a decir ya, si queréis, pues por cerrar el tema de este chico, que mañana ahí a las 7 de la tarde juega el Sevilla contra la Real Sociedad y que ha entrado los primeros equipos, que ha entrado en la convocatoria y bueno, que se espera que tenga minutos. Sánchez Pizjuán, por si alguno de los que está en el chat no lo conoce, no ha tenido oportunidad de ver a este jugador en acción, pues que mañana va a ser una gran oportunidad en un partido bastante importante, sobre todo para la Real, para acabar bien y en puestos de Europa antes del parón por el Mundial, y para el Sevilla, pues bueno, que ya es conocido por todos cómo está el Sevilla, pues su situación tanto con Pepe Castro como con Sampaoli y casi en puesto de descenso. No, y es que estamos en las mismas. Dices tú que es importante para la Real, es muy importante ese partido para el Sevilla, porque el Sevilla no puede permitirse al parón de selecciones del Mundial en puestos de descenso o casi en el descenso. Entonces, yo creo que sí que va a tener minutos. No sé si le va a sacar titular, pero creo que sí que va a tener minutos, sobre todo después de... No puedo hoy decir nada. No, escucha, lo que iba a decir yo es que teniendo en cuenta que ha jugado los últimos partidos titular, pues se puede esperar que sea titular, y si no lo es, porque a ver, no estamos 100% seguros, pues se espera que minutos va a tener prácticamente al 100%. Entonces, pues bueno, oportunidad para verlo. Y para los que no hayan tenido oportunidad de verlo todavía, pues bueno, es un gran placer para verle. Y veis, pues pasamos a hablar de Pablo Barrios. Sí, si queréis podemos, bueno, si no tenéis un poco más, yo creo que David, yo creo que por nuestra parte está todo el bloque completo, ¿verdad? Sí. Pues en este caso, si queréis, lo que hacemos es que pasamos a hablar de nuestro último bloque, nuestro último tema, que es Pablo Barrios, que es bueno, pues un jugador, como todos ya sabéis, pues un jugador del Atlético de Madrid, un jugador al final, pues yo creo que podríamos decir diferencial, ¿no? Y que bueno, que al final el planteamiento que nos hacemos hoy en nuestro programa es un poco si este jugador pues tiene ese punto, esa capacidad, ¿no? Para, pues digamos, ser la solución en el centro del campo, en el medio campo del Atlético de Madrid, del equipo del Cholo. A raíz de su grandísima temporada, sube ya estuvo el año pasado en convocatoria del Cholo Simeone contra el Levante y contra los Asuna. Esos dos partidos no llegó a debutar. Y este año, pues está siendo de los mejores del filial una vez más. O sea, también ha marcado golazos contra el Montijo. En segunda Reserva Federación tiene un golazo desde prácticamente el centro del campo. Es decir, estaba destacando muchísimo. Y evidentemente el Atlético de Madrid ahora mismo no se puede entender sin el Mundial. Yo creo que cualquier persona que ha seguido al Atlético de Madrid el último mes de competición sabe que hay un problema tanto con los jugadores como con el Cholo Simeone, no hay que reconocerlo también, como con la afición también, pero sobre todo el problema que yo considero que hay es que hay muchos jugadores más que están ya que pasan todos los equipos, pero creo que también aquí está siendo más descarado, y entonces el Cholo Simeone ha tomado la alternativa y ha decidido dar la oportunidad a Pablo Barrios por delante de incluso Sergio Díez, que es el lateral que también estaba el año pasado en el juvenil, que hizo la pretemporada este año con el primer equipo y que parecía el próximo jugador de la cantera que se iba a sentar. Bueno, pues Pablo Barrios hace su debut en la derrota 3-2 del Atlético de Madrid contra el Cádiz, y ahí hay que destacar que los datos de Atlético Stats ya destacan que es un jugador que, a pesar de que juega 10 minutos con el equipo que va perdiendo 0-2, empata a 2 y luego pierde 3-2 en la última jugada del partido, no pierde ni un solo pase. De los 12 pases me parece que dio no falla ninguno,
y no pierde ni un solo balón, cosa que es bastante destacable y sobre todo le da un dinamismo al centro del campo que debido a la lesión de Coque, que se ha notado mucho que este mes no ha estado, pues yo creo que no tenía ese perfil tanto ni con Condovia, evidentemente que es más defensivo, ni con Witzel, y Rodrigo de Paul, que no está ni de lejos al nivel que tiene la selección argentina. A raíz de aquí, ¿qué pasa? Que el Cholo Simeone pues le da los galones de decir, eres un jugador de la cantera, siempre se me ha criticado que no, el Cholo Simeone, que no pone jugador de la cantera, a pesar de que aquí hemos desmitificado el mito que dice que Simeone no da oportunidades a la cantera, Bueno, y le bueno. pone y le da también oportunidad contra el Oporto en la eliminación tanto de la Champions como de la Europa League. A raíz de aquí también hay una polémica esta semana junto con Pablo Barrios y es que no entra convocado al partido contra el Español, ya que empató el Atlético de Madrid a 1 el otro día a pesar de estar 60 minutos con uno más. Mucha gente empieza a criticar al Cholo Simeone y a Pablo Barrios porque no se le había convocado y tal. Hay parte oficial del Atlético de Madrid, resulta que tiene una lesión en la cara. También hay una foto de él, pero esta también se ha filtrado. Pasa un poco como la foto que hemos hablado del jugador del Betis. No la hemos puesto porque se ha filtrado una imagen y ni el jugador ni el Atlético de Madrid han hecho oficial esta. O sea, han querido subir una imagen de cómo está su rostro, entonces considero que si es de una filtración no se puede utilizar un contenido periodístico y se espera que sea titular, se espera que sea titular este mismo sábado contra el Almazán en la Copa del Rey. Yo creo que, porque tú has dicho, y no quiero entrar en este debate, y simplemente es que no quiero que se alargue el tema, es simplemente hacer un apunte. Es verdad que hemos desmitificado el mito de que el Cholo no da oportunidad a los jóvenes, es verdad, da oportunidad a los jóvenes. El problema es que yo creo que no ha conseguido que ninguno se asiente. Y creo, o sea, sí, se ha sentado alguien, se ha sentado Coque, se ha sentado Saúl, pero no en comparación con todos los que ha hecho debutar, pues una cantidad irrisoria. Y creo que con este chico es el momento perfecto para que se pueda sentar, porque es que aporta cosas que ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene. Y es creatividad en el juego, aporta músculo, porque es un chico que quieras que no, sí que es físico, tiene regate, tiene visión, tiene mucha calidad, tiene mucho recorrido, y creo que es algo que, bajo mi punto de vista, le falla al centro del campo del Atlético de Madrid, porque no... Quizás sí tenga ese perfil, pero a lo mejor necesita sangre fresca. Y vamos, a mí me parece que es un chico que, y lo digo muy en serio, y a lo mejor me tomáis por loco, pero para mí en la segunda vuelta del campeonato tiene que sumar muchos minutos, y quién sabe si podría acabar siendo titular en el Atlético de Madrid, porque eso me parece lo mejor que ha salido de la cantera de Madrid junto con... que no me sale... Junto con Javi Serrano, sin duda. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido este directo. Recordaros también que, saludaros a todos, recordaros también que si estáis en YouTube viendo este directo, este vídeo, pues bueno, que también os suscribáis, activéis la campanita de las notificaciones y, bueno, en la cajita de comentarios pues pongáis un poco todas las dudas, preguntas, sugerencias y, como hemos apuntado antes, todos los temas que queráis proponernos, temas, hablar de jugadores, hablar de canteras, proponérnoslo porque podemos preparar un programa especial. Yo creo que el programa de hoy bastante completo, chicos, ¿verdad? Y bueno, pues daros las gracias una vez más por estar hoy con nosotros en este vídeo. Y bueno, nos vemos mañana, nos empezamos mañana también a las 11 en el Juvenil de H-Life en directo, con temas también interesantes. Pues nada, chicos, hasta el próximo vídeo. chao.